porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Aquí ya empezó el programa, ¿eh? Ya empezamos a compartir, a comentar. Me da mucho gusto recibirlos a todos, a cada uno de ustedes. Vaya marzo, ¿no? Dicen febrero loco y marzo otro poco, no. Febrero loco, marzo neurótico, diría yo. De pronto ayer tuvimos lluvia, mucho frío, volvió el frío, pero bueno, lo importante es que estamos aquí en la calidez de una conversación mañanera y que ya continuamos con esta vertiente de diálogos interreligiosos. Ya están con nosotros Wenceslao Moró, representante del budismo, ya nos acompaña Manuel Sonora, representante del anglicanismo, ya está con nosotros Virginia Isingrini, representante del catolicismo, y ya está con nosotros More Eduardo Cabrera, del judaísmo reformista. Y me encanta porque hemos hecho realmente un equipo de amigos, dialogando. Solo nos falta el mundo musulmán, que he insistido mucho en que nos acompañen. Por alguna razón, tal vez no es el momento, no han podido, pero confío en que más adelante se integren en esta conversación de buena fe, de benevolencia, es decir, de buena voluntad, para estar conversando en estos diálogos, estas voces, hoy sobre un tema muy especial, el otro. Y parece muy sencillo, el otro. ¿Quién es el otro? Desde el vecino que piensa diferente a mí, desde la persona de otro partido, de otra etnia, de otro país, en fin, el otro en cuyo rostro yo me veo como ser humano. Entonces, ¿cómo analizan las diferentes religiones, doctrinas, esta concepción del otro que yo, otro ser humano? Así que ese es el tema de hoy. Ojalá que decida conversar con nosotros y marcar nuestros teléfonos, el 3030-5350. ¿Le parece si participa? ¿Quién es el otro para usted? Le sugerimos que sus llamadas sean concretas, breves, porque de pronto ahí toma encíclicas Ángeles y se bloquea el teléfono. Entonces, llamadas breves que aporten esta mañana su punto de vista, ¿le parece? 3030-5350. Y empiezo por dar la bienvenida Virginia Isingrini con nosotros. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, bendito Dios. Qué Viva. bueno, me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros. Está con nosotros Wenceslao Moró. Wenceslao, ¿cómo Buenos estás? días, ¿Todo bien, bien? muchas gracias, muy bien. Nos acompaña More Eduardo Cabrera. More, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Ya te Gracias. solté una pregunta para después del programa. Y está con nosotros, nos acompaña también Manuel Sonora. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Muy bien, buenos días, gusto de estar con ustedes. Bueno, ¿qué les parece el tema para empezar libremente? ¿Quién me dice el porqué del tema? A ver. Manuel. Bueno, qué eso es del muy, tema? muy, muy importante porque en nuestra sociedad es muy cerradita, ¿verdad? Seamos sinceros, aquí en Guadalajara, esto del otro es cualquier persona que no piensa igual que yo, que no cree igual que yo, que no ama igual que yo, que se va de un lado o se sale de los parámetros que nosotros ya estamos establecidos. Sí. Ahora, hay otros y hay otros, es Así decir, es. hay otros que son más otros que otros. Es Sí. decir, yo puedo tolerar a alguien que sea de otro partido político, pero a lo mejor no de otra religión. O a lo mejor sí puedo tolerar a alguien que profese otra religión, pero no que tenga otra conducta sexual diferente a la mía. Entonces, dentro de esos Claro, otros, claro. también puede haber categorías. ¿Qué les parece? Estamos hablando del otro. Hoy invitamos al otro a nuestro programa también, ¿eh? Sin contar con que cada uno de nosotros somos otro para uno y otro, y usted también es otro ser humano. Y de pronto es muy fácil amar a quien tiene coincidencias con uno. Y generalmente incluso en el amor de parejas, es que somos iguales. Bueno, más igual es el espejo, ¿no? Entonces, pero bueno, hablaremos de todo ello hoy en nuestro programa. Analizando también, a mí me llama la atención cuando decimos puedo tolerar al otro, y se llama a la tolerancia, se invita a tolerar, pero hay otro paso más allá, se invita a amar las diferencias, porque tolerar implica bueno, tú no tienes la razón, yo sí, pero te tolero.
es incluso dar un paso más adelante y amar las diferencias. Vamos comenzando en este inicio, si les parece, vamos a empezar por la izquierda. Ahora empezamos, a diferencia de otras ocasiones, porque vamos variando, aquí no Muy importa. bien. Empecemos con Virginia Singrini, que nos da el punto de vista del catolicismo en relación con el otro, aquí en su programa a las 9 con usted. Adelante. Bueno, quizás no haya en este sentido un punto de vista muy definido, digamos, no es que el catolicismo. Hay raíces filosóficas en esta pregunta, ¿no? Porque el otro, por ser otro, debe ser distinto, si no, no sería otro. Creo que la separación, la diferencia es lo que hace que el otro sea otro. La mamá no es su hijo, el hijo no es su mamá, ¿no? Y creo que es un proceso muy difícil y que dura toda la vida, este proceso de yo no soy tú, tú no eres yo, pero entonces cómo construir la comunión, cómo construir el encuentro, y tú hablabas inclusive de amor. Pero, digamos, para no perdernos en esa que pudiera ser una disquisición filosófica y hasta antropológica y psicológica, yo quisiera tomar un poco idea de lo que decía Manuel, ¿no? Es decir, el otro que no es de mi gremio, que no es de mi tribu, que no es de mi grupo, que no es de nuestra familia, que no es de nuestra religión, que no es de... ¿Sí? Algo así un poquito más, más concreto, menos filosófico. Y claro que cada grupo necesita una identidad y la identidad la construimos sobre las cosas que tenemos en común. Entonces, y ahí es donde puede abrirse el paso a la contraposición. Yo soy yo porque no soy como tú, ¿no? Como un sentido de oposición, de diferenciación, que en un comienzo puede ser útil para poder yo definirme. Pero si quedamos simplemente en yo no soy tú y me contrapongo a ti para poder ser yo, evidentemente que esto abre paso después a todos los conflictos, a todas las guerras, inclusive a la destrucción del otro, como una garantía para yo sentirme yo, o el grupo sentirse el grupo, ¿no? Obviamente aquí, y si quieren lo hago después en un momento más adelante, vendría como, primero el antiguo, ahorita ya no se habla de Antiguo Testamento, se dice del Primer Testamento, y el Segundo Testamento, ¿no? Es decir, cómo ve toda la tradición bíblica, y diría yo también evangélica, este distinto, el que no es como yo, ¿no? Creo que yo por ahora plantearía Bien. solo la pregunta para luego dar espacio a los demás. Magnífico. Y retomar desde ahí, ¿no? Para no acaparar Bien. todo el tiempo. Ahí está. Estamos en una primera ronda, digámoslo así, con qué estamos entendiendo por el otro. Vamos a ver qué nos dice el budismo a través de nuestro invitado Wenceslao. Adelante. Bien, gracias. Bueno, algo importante que nos diría el budismo es un primer paso es reconocer cómo es que nos relacionamos con los demás, ¿no? Y lo que nos proponen es ver que nuestra mente funciona haciendo categorías. Hacemos básicamente 3 categorías de los demás. Consideramos primero a cuáles son los que son nuestros amigos, o sea, los que son similares a nosotros, cuáles son nuestros enemigos y cuáles son aquellos que no son indiferentes. Esas son las 3 grandes categorías. Y si se fijan, todas estas categorías tienen que ver en torno a mí. Es decir, son mis amigos, aquellos que se portan bien conmigo, que coinciden conmigo, que les gusta lo que a mí, que piensan igual que yo, que me hacen bien. Entonces los considero en automático mis amigos. ¿Cuáles son mis enemigos? Aquellos que me hacen daño. ¿Y cuáles son las personas que me son indiferentes, que no me importan, o que si se van o si vienen no me hace gran diferencia? Son aquellos que no tienen ni gran aportación ni gran perjuicio hacia mí. Si se fijan, en el origen ponemos esas categorías en torno a mí. Para siempre, empezar. Siempre. Entonces, aquí el punto que el budismo dice es, hay que quitarnos del centro. Hay que reconocer que todas las personas, todas, así sean, ahorita las consideramos amigos, enemigos o neutrales, en realidad todos en el fondo queremos ser felices, todos queremos dejar de sufrir. Esas son nuestras aspiraciones más básicas, y en ese sentido todos somos iguales, judíos, musulmanes, católicos, cristianos ortodoxos, budistas, lo que seamos. En el fondo todos somos personas que queremos estar bien, queremos estar en paz. Eso es lo que nos hermana a todos, esa es nuestra herencia, el lograr eso. Y todas estas categorías que hacemos y la forma en que nos relacionamos con los demás
en realidad las estamos haciendo parciales por darnos la importancia a nosotros mismos. Esas categorías de amigo, Sí. enemigo y neutral, en realidad tienen su punto de partida en ponernos en primer lugar que todos ellos. Entonces la solución desde el punto de vista budista es quitarnos del centro y reconocer la igualdad entre todos y relacionarnos desde ese punto de manera imparcial, que fluya el amor de manera equitativa hacia todos, que fluya un sentimiento de compasión hacia todos, un entendimiento, una tolerancia, partiendo de quitar esa importancia que nos damos a nosotros mismos. Ahí está la posición del budismo. Con base en esas tres categorías, yo distingo entre mis amigos, distingo entre aquellos que son mis enemigos también abiertamente, y el tercer nivel, los que en realidad no me afectan. Pero siempre tomando en cuenta que soy el centro de todo, y el budismo propone quitémonos del centro. Finalmente, lo que diríamos egoísmo, ¿no? O sea, Exactamente. quitémonos del centro y ampliemos nuestro sentimiento de compasión hacia todos, de fe, de tolerancia, en fin, todo esto hacia los demás. Vamos a ir al corte en este primer momento. 3030-5350. Ese es el teléfono que podemos ofrecerle para que nos llame y nos dé su punto de vista. Han opinado ya Virginia Isingrini, ha opinado ya Wenceslao, que está con nosotros. En un momento más iremos a conocer el punto de vista del judaísmo reformista en relación con el otro, y posteriormente del anglicanismo, y luego pondremos en cuestión, problematizaremos algunos puntos si es posible, aunque nos hemos dado cuenta que generalmente es mucho más lo que coincidimos, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir al corte y volvemos con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos en la primera definición del otro, de acuerdo a las diferentes creencias que hoy en nuestro programa, si usted acaba de encender su radio, este es un diálogo interreligioso. Virginia hablaba de la identidad que la construimos con lo que tenemos en común, un grupo humano, y por lo tanto el otro es el contrapunto, vamos, el otro. Sin embargo, no se puede construir la identidad contraponiéndote de tal manera que rechaces y agredas al otro. Luego, el budismo, hablaba Wenceslao de cómo nos relacionamos con los demás, y hablaba de tres niveles, de los amigos, los enemigos y los que me son indiferentes, pero siempre en función de uno mismo, del yo de uno mismo. Y habría que pensar en quitar ese yo como parámetro, vamos. Vamos a escuchar ahora a la presencia de el comentario que nos hace Eduardo Cabrera del judaísmo reformista para conocer su punto de vista. ¿Le parece? Eduardo, por favor, adelante. Claro. Pues para entrar en detalle con esto del otro, del no yo, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Israel, como tradicionalmente ya cuando nace, que es visto como nación, es después de esto del éxodo de Egipto. Entonces, en el mismo libro del éxodo, en Shemot 20, se habla de esto. Así literal leo: no engañarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Este es un concepto que se va a ir desarrollando. Esta palabra en hebreo es la palabra ger. En un principio, un ger es una persona que vive conmigo, se somete a mi reglamentación, pero sigue teniendo su característica de extranjero. Posteriormente vemos que este ger se transforma en el ger tzedek, o el extranjero justo, es decir, aquel extranjero que vive conmigo pero que está en proceso de ser un yo, es decir, de ser en este periodo sería un israelita, hoy día sería un judío. De hecho, las personas que están en proceso de conversión al judaísmo se les llama gerim. Y hay una tercera, y aquí coincido con mi compañero Moró del budismo, que un tercer punto de vista, que sería el goy, es decir, el no judío, la persona de las naciones, que es distinto y no quiere ser como yo. Aquí, a diferencia de lo que comentaban en el budismo, de la no centración, de la descentración del individuo, hay una necesidad de que exista tanto el judío como el no judío, que es el goy, y el ger. Entonces, en un orden cósmico se necesita de esto, y se en un futuro habrá quien hará comparativas de esto con una dialéctica heraclitiana, que genera un equilibrio. Que exista el judío es necesario, no puede dejar de existir el judío, pero evidentemente no puede dejar de existir el no judío, y hay una vía
que está entre los dos, porque hay judíos que evidentemente dejan de ser judíos por su propio gusto. Entonces, el judaísmo en el desarrollo histórico ha ido jugando con este concepto del no yo, del extranjero, del ger y del goy. Ha habido momentos en los que las condiciones históricas han generado una cierta, lo digo abiertamente, una aversión al no judío. Ha habido momentos en los que, digamos, más humanista, más incluyente, más universalista, se ha hecho como un amor por el no judío y una concientización de esa necesidad del otro para realizar esto del plan divino. Yo nada más preguntaría aquí si en ese plan divino se contempla a una humanidad que tiene todo en común, que sería el amor. ¿Qué dices al respecto? Es posible porque tú hablas de un balance y que se necesita al otro, pero de pronto hay una propuesta de un plan divino, ¿de acuerdo? Sí, digamos que en el Olama va en la era mesiánica y todo esto recibe muchos nombres. Sí. En un futuro dice la tradición, en ese día el nombre de Dios era uno y Dios era uno. Es decir, sí. Ahorita lo que pudiera diferenciarnos es nuestras concepciones de Dios y el nombre que le damos, ¿no? Hablando de que el nombre habla de la esencia, pero la tradición nos dice que cuando el nombre de Dios sea uno, entonces no habrá diferencia. No habrá necesidad siquiera de decir yo soy judío, yo soy cristiano. Claro, eso no existirá. Lo importante va a ser Dios es uno. Eso es lo importante y ahí se hermana todo esto. Magnífico. Bueno, estamos en vivo y le recuerdo el teléfono 3030-5350. Estamos hablando de quién es el otro, cómo lo definimos, cómo estamos entendiendo al otro. Y vamos ahora a pasar el micrófono a Manuel Sonora con el concepto del anglicanismo. Adelante, por favor, Manuel. Hay un pasaje de la Biblia, de los Evangelios, que muy pocas veces se lee y pocas veces se medita. Se nos dice que llegaron los discípulos, los apóstoles, con Jesús y le dijeron, Maestro, hemos visto a unos que andaban predicando en tu nombre y se lo prohibimos porque no eran de nosotros. Entonces Jesús les contesta y les dice, no deben hacerlo, porque nadie que hable mal de mí puede estar en contra de mí, aunque no sea de los nuestros, ¿no? Jesús habla mucho, rompe esas barreras del otro. Él pone ejemplos y habla con gente que para los judíos de su época era impensable hacerlo, sobre todo los samaritanos. Hay esta parábola tan hermosa del buen samaritano, donde Jesús les dice, bueno, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Y entonces narra esa historia de que este miembro de una raza tan odiada por los judíos, considerado casi un pagano, una persona, como dice aquí mi compañero, ¿verdad? Es el más alejado, es el que tiene misericordia, el que se apiada, aunque el otro se considera su enemigo, él se apiada. En la iglesia anglicana no nos gusta mucho hablar de tolerancia, porque tolerancia es como tú lo decías en principio, bueno, pues tú no piensas igual que yo soy mejor que tú, pero te tolero. Sino aquí se trata de el amor, de aprender a amar a todos los demás, aunque no piensen exactamente igual que yo, aunque no sean de la misma raza, color, tendencias, etcétera, como yo. Todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios y tenemos la obligación de amarlos. Y en ese amor viene el respeto a la vida humana y el respeto a los derechos humanos de todos los seres vivientes. Bien, pues estamos en esta primera ronda hablando sobre el otro, cómo se concibe el otro. Y me gustaría poner el contrapunto ahora sí filosófico, si me lo permiten, porque coincide mucho con esto que hemos estado hablando. El filósofo Javier Zubiri habla del otro, habla, por supuesto, de cómo nos vamos construyendo en el otro. Y cuando se habla de ello, hay un otro, el niño, por ejemplo, el niño dice, yo soy el mundo, ¿no? Si pudiera hablar, es el centro de absolutamente todo y yo soy el único que existe. Poco a poco se va dando cuenta de que existe otro, pero que esos otros son en función de sí mismo. Entonces dice, mi madre, mi biberón, mis juguetes, mis cosas, sí hay otros, pero todo en función de ti mismo, que es lo que decías Wenceslao finalmente. Pero hay un tercer momento que sería la madurez, cuando te das cuenta que hay otro que tú,
otro diferente a ti. Y viene ya la madurez de aceptar a otro. No eres tú el mundo, ni nada se define en función de ti mismo, que es un poco lo que habla el budismo y lo que hemos hablado en realidad todos los que estamos hoy aquí. Esto es un poco la antropología, de una manera muy sencilla, por supuesto, pero darnos cuenta de que el diálogo nos va remitiendo un poco al egoísmo de sentir que yo y yo y yo es el mundo. Y creo que aquí entramos ya a la problemática del yo. ¿Qué nos dirías, Virginia? Bueno, te escuchaba con mucha atención porque son de verdad conceptos difíciles, pero yo quisiera distinguir, antes de llegar a la palabra amor, dijiste tolerancia, bueno, tú eres distinto, ni modo, te acepto. No, todavía no es. Hablamos de amor, de aceptación del otro, ¿no? Pero siempre hay un riesgo. Quiero usarlo como tú te vendes a mí porque tú estás a mi servicio. La otra es, no, crezco, empiezo a decir, no, ahora soy yo el que te tiene que servir a ti. Siempre, pero hay el riesgo de venderse, de asimilarse al otro. Entonces, ese es un riesgo que lo hay. Creo que el camino que ofrece Cristo es el camino de la integración y de la asunción de la diferencia, ¿sí? Que es otro nombre del amor, pero yo quiero hacerlo más concreto. Es decir, el otro distinto, el otro que no es yo, el otro que piensa distinto, está bien, te acepto, soy bueno contigo, te hago un favor si estás tirado en la calle. No, el problema no es solo que estás tirado en la calle, te recojo y te llevo al hospital. Es que tú me enseñas algo a mí que yo no tengo. Hay algo tuyo que si yo no acepto esta diferencia, soy menos yo. Sí. No soy persona en plenitud. La diferencia es riqueza, no es amenaza, pero en un comienzo la sentimos como amenaza porque me quita la individualidad. Pero en el camino de la madurez humana, y yo diría cristiana, porque no son distintas las dos cosas, es que tú me enseñas a escribir con una escritura que nunca habría usado yo en la vida, ¿no? Entonces, porque no soy omnipotente, porque no lo tengo todo, porque no soy perfecto. Entonces, el encuentro con el otro me es necesario, no instrumental, pero me es necesario en un sentido bueno para llegar a ser yo. Claro. Y por eso que conecto aquí la experiencia de Cristo, porque cuando Cristo dice, ¿quién acoge al huérfano, al extranjero, me acoge a mí? Hay una identificación de Cristo con el extranjero, con el enfermo, con el encarcelado. ¿Por qué puede hacer esto? Porque Él, siendo Dios, asume lo que no es suyo, que es la naturaleza humana. Es la diferencia absoluta. Él la hace suya, la integra. Entonces, por eso es el camino del cristianismo, es el camino de la encarnación. Es decir, cualquiera de ustedes, cualquier persona que yo encuentro, me ofrece algo que yo no tengo. Y por eso que tú eres importante para mí. Y obviamente, yo desde mi punto de vista también te puedo ofrecer a ti algo que tú no tienes. Entonces, el camino de la integración, que no es me vendo a ti, sino pero que asumo dentro de lo mío lo que tú me ofreces. Muy bien, No sé. Vamos a ir al corte, me parece interesantísimo lo que acaba de decir Virginia. No es la asimilación del otro, tampoco es la compraventa del otro, es la integración del otro como alguien que tiene algo que enseñarme y que mi interacción con ello me hace ser más pleno y más rico. Vamos a ir a un corte y regresamos. 3030 5350. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con usted en este diálogo interreligioso, hoy con el tema de el otro. Vamos a pasarle el micrófono en este momento, si me lo permiten, a Eduardo Cabrera, para que, bueno, él desea abundar un poco en esto de comprar, vender, asimilar al otro o integrarse al otro, que proponía Cristina. Virginia, vamos a ir entonces con el comentario de nuestro compañero Eduardo Cabrera. Bueno, respecto de lo que se estaba comentando hace rato con Virginia, de comprarse, del venderse, del asimilarse, a mí me da a entender, y unas cuestiones que pasaron en el pueblo de Israel en un proceso histórico y en la conformación de libros. Tenemos que después de la destrucción del templo, de la diáspora y del regreso, 70 años después de Babilonia a Jerusalén, también nacen dos libros. Nace el libro de Esdras y Nehemías, donde se habla de que los judíos, el Alam Haaretz, es decir, la gente, pues, digamos, del vulgo que no se fue, que no fue desterrada, se empezó a casar con la gente no judía, ¿sí? Cuando regresa Esdras y Nehemías les dicen,
tienen que deshacerse de sus mujeres, tienen que deshacerse de sus hijos. Muchos aceptaron, según este libro, esta ideología. Se deshicieron de los hijos, se deshicieron de las esposas, las mandaron allá a su lugar, las repudiaron. Hubo otros que no, que dijeron, no, estás mal, amigo. Y se fueron con ellos y se fueron con los samaritanos. De hecho, de ahí salen los samaritanos, entre otras cosas. Y en estos dos libros vemos una vertiente del judaísmo muy etnocéntrica, muy rigurosa, muy, digamos, hasta xenofóbica, ¿no? Sí. Pero en respuesta, que esto normalmente siempre ha pasado en el judaísmo, nacen dos libros contestatarios a esto. Es el libro de Jonás y el libro de Ruth, que son hechos por el mismo tiempo. Sabemos que el libro de Jonás habla de un profeta que no le va a profetizar a Israel, va a profetizar a Nínive, a una ciudad de ni un judío, donde Dios manifiesta su amor por los no judíos. Y también vemos en el libro de Ruth, donde una moabita se convierte al judaísmo, digamos que es la primera conversa así legal. Y no solamente eso, es moabita. La Torah dice que el moabita jamás pertenecerá a la congregación de Israel. Y esta mujer que se convierte es la abuela del rey David. O sea, bueno, que vemos aquí de un lado, vemos un universalismo, una inclusión, y del otro lado vemos como que una cuestión implosiva. ¿Por qué hablo de estas dos cosas? El riesgo que hay de ser extremadamente universalista es que uno se pueda asimilar con el otro y perderse. Es a lo que veo, perder la identidad. Y el riesgo que hay del otro lado, de ser extremadamente nacionalista, etnocentrista, pues el peligro se manifestó el siglo pasado con 2 guerras mundiales que fueron el resultado de esto. ¿A qué voy con todo esto? La necesidad de que haya el otro tú, pero tengo que haber un yo. Si no hay un yo, no hay un tú. Entonces, es esto. No venderme como que sería el asimilarme, el ser totalmente universalista, el fusionarme digamos como en un sueño esquizofrénico de que tú soy yo soy tú y no hay diferencia. Y en el otro lado no, yo soy lo mejor del mundo, que luego generan fanatismos. Si buscamos un punto medio entre esto, que es lo que normalmente nos da el camino tradicional místico del judaísmo, que es la severidad, la misericordia y la conciencia o verdad, que es el camino del medio. Entonces, cuando estamos en el camino del medio, puedo entender que hay un tú y que me vas a enseñar muchas cosas y que puedo aprender de ti, pero no dejo de ser yo. Y en este tú y yo vamos construyendo y vamos creciendo. Por eso me pareció de suma importancia lo que habías comentado tú, Virginia, respecto del otro. Y lo retomo desde el judaísmo, cómo es que nosotros de pronto, pero ¿por qué siguen con su idea del tú? Pues es que si no soy tú, si es que yo no soy judío, tampoco te voy a poder entender a ti, porque me voy a fusionar a ti y vamos a hacer un híbrido extraño ahí. Claro, es el riesgo terrible de la fusión. Bien, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo en relación con Wenceslao, por favor? También en términos prácticos, observar que a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de la historia, es muy cierto algo que decía el gran sabio y poeta indio Shantideva del siglo VIII de nuestra era. Decía, toda nuestra felicidad en realidad depende de pensar en el bienestar de los demás, y todo nuestro sufrimiento depende de pensar solamente en nuestro propio bienestar. Entonces, ¿qué puedo yo hacer hoy en día? ¿Qué puedo hacer para producir más felicidad en el otro y en mí, y para evitar el sufrimiento, ¿no? En realidad todas las aflicciones mentales provienen de ponerme en primer lugar a mí antes que el otro. Y como decíamos, toda la felicidad proviene de pensar en el bien de los demás. Piensen ustedes en ejemplos de sus vidas en los que han beneficiado a los demás y cómo se sienten, cómo se sienten al respecto de cuando hicieron un bien. Y piensen en lo contrario, piensen en aquel momento en el que su mamá les trajo unas galletas, estaban sus hermanos y ustedes tomaron la galleta que no estaba quemada para ustedes y les dejaron las quemadas a sus hermanos. ¿Cómo se sienten después? ¿Cuál es la experiencia, no? Entonces, en términos prácticos, lo que está pasando es que tenemos una habituación a darle más importancia al yo. Es un hábito esto del egoísmo. ¿Cómo entonces podemos mejorar como personas y cómo podemos producir más felicidad a los demás y a nosotros mismos? El budismo te diría, transforma ese hábito. Ese hábito que tienes hoy de darte más importancia a ti mismo,
reemplázalo por un hábito de darle importancia a los demás. No menor que a ti, ni mayor que a ti, igual que a ti. Así como te das importancia a tú, porque tú también debes de quererte a ti mismo, pero incluyes a los demás de la misma manera, con la misma intensidad que te quieres a ti. Entonces, ¿cómo hacer esto en términos prácticos? Pues hacer el ejercicio mental de intercambiarnos por los demás, ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué es lo que está viviendo aquel que está enfermo? ¿Qué es lo que está viviendo mi hermano? ¿Qué es lo que está viviendo aquel que pasa en la calle? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus anhelos? Todos aquellos que considero extraños, sus deseos tienen la misma fuerza, la misma validez que los míos. Entonces, si yo me pongo a pensar en ellos y yo trato de ubicarme en los zapatos del otro, empiezo a reconocer la importancia que tiene esa otra persona. Este ejercicio lo puedo hacer yo diariamente, unos minutos. Voy a ponerme en los zapatos de los demás y expresar este anhelo, este deseo de que esa persona pueda realmente ser feliz, obtener eso que desea, liberarse de aquello que le hace sufrir. Y entonces, de esta manera voy habituando a mi mente a restar mi importancia, de manera que cuando yo interactúe con los demás y voy manejando en la calle, ya no me brota el que primero paso yo. Como ya me habitué a pensar en el otro y a pensar en sus anhelos, entonces es más probable que surja en esa circunstancia una actitud altruista, porque ya me entrené en ello. Entonces, lo que el budismo propone es muy práctico, es cómo cambiar, cómo cambias tú, cómo cambiamos nosotros para realmente beneficiar a los demás, es cambiar el hábito. Y eso lo haces mediante la meditación, mediante la contemplación, entrenando mentalmente en laboratorio, ¿no? Esa es una propuesta. Muchas gracias, Wenceslao. ¿Alguien más quiere agregar algo al respecto? Adelante, Manuel. Sí, mira, uno de los problemas que tenemos es que le tenemos miedo a lo que no entendemos. Todo aquello que no puedo yo entender, le tengo miedo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que, como no lo entiendo, como es algo raro, diferente a mí, pues mejor lo destruyo. ¿Verdad? Eso es lo que pasa en las películas de ciencia ficción, que ahí vienen los extraterrestres y pensamos que como no son iguales a nosotros, pues hay que destruirlos porque no son iguales. Es muy importante esto, el estudiarnos, ¿verdad? Bueno, él es distinto a mí, pero ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál es la diferencia conmigo? Vamos a estudiarla, porque a lo mejor no es tan diferente a mí. En estos diálogos interreligiosos de radio y en otras organizaciones ecuménicas, etcétera, pues nos damos cuenta que somos iguales. Por ejemplo, yo quiero decir algunas cosas y Virginia ya me ganó. Porque no lo sabía. Pensamos exactamente igual. La diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana, pues es mínima. Eso es una cosa de nada, ¿no? Entonces es muy difícil para mí pensar en ella como lo otro. Bueno, sin embargo, hay diferencias muy claras, Sí, por ejemplo, en el diferencias. budismo Ajá. o incluso con el judaísmo, Sí, ¿no? claro. Y que tienen que ver, pues, casi en el terreno de lo metafísico, ¿no? Sí, Bueno, pero exactamente. ya hablaremos de ello en su momento, habrá muchos temas. Y cuando decían esto, yo pensé en otra diferencia que quizás no salió a flote, pero hombre-mujer, ¿no? Sí, también es otro Sí. nivel. Es decir, es una Sí, sí. diferencia, bueno, hoy está en entredicho, ¿eh? Esa diferencia, pero finalmente es una, aquí va la idea, ¿no? Y la vuelvo a repetir, ¿qué buena razón tengo yo? Dígame una buena razón, ¿para qué? Para ir hacia el otro, para preocuparme por el otro, para hacer mío, inclusive, algo del otro que yo no tengo y que a mí me hace mal persona. Debe haber una buena razón, porque no nace espontáneamente esto. No nace del corazón ir hacia el otro, no nace ¿No? del corazón. Yo lo cuestionaría, Virginia. ¿De Bueno, verdad? el niño no nace así. Es una evolución que tiene la persona. Pero el niño se abre muy fácilmente. El otro te lanza los brazos al otro, no importa quién sea. Pero pues, si me das algo. Sí, porque si dejas de darme lo que quiero, el niño baja inmediatamente de los brazos de la mamá, ¿no? O sea, perdonen que lo reconduzco un poquito a la experiencia de la encarnación. Para mí es muy importante eso. Es decir, alguien que asume lo mío porque lo ama. Y solo esto me ayuda a mí a asumir lo del otro, porque alguien asumió lo mío. Alguien no consideró una vergüenza
De hecho, toda la carta a los filipenses, ¿no? Consideró un tesoro celoso su igualdad con Dios, sino que se anonadó, se hizo uno de nosotros, porque nos amó, porque quiso. Es lo que el sinsum, ¿no? Es decir, Dios que se hace de un lado para hacer el lugar, para dar lugar al hombre. Corte y regresamos. Qué emoción, qué interesante. Pues estos contrapuntos que se dan me parece importantísimo. ¿Cuál es su punto de vista? 30-30, 53-50. Volvemos en un ratito, no se vaya. Esto del Sinsum. A las 9 con usted. Que nosotros... Regresamos. Bueno, tenemos varias llamadas del público. Martina Carrillo, saludos a todos. Realmente los felicito a todos los colaboradores por el programa de hoy. La señora Hernández, excelente el tema, nos dice un gran programa. También tenemos por aquí, Javier no pone su apellido, dice, ¿qué opinan de la diferencia de otro desde el punto de vista del psicoanálisis, en donde hay otro con mayúsculas? Nos dice Fernando Heyer, excelente el programa, son extraordinarios los comentarios que he estado escuchando, nos dice Fernando Heyer. También tenemos por aquí a Eugenio Marín, si al otro le secuestran a un familiar, ya no debe decir nada y creer lo que dice la mayoría, dice Eugenio Marín. Pedro Sánchez Bello, excelente programa, un saludo y felicitación a todos los colaboradores. Bueno, ¿algún comentario de estas llamadas que tenemos por aquí? ¿De ustedes, libremente? Sí, Virginia. Fueron puras felicitaciones. Entonces, hay algunos que ponen el dedo en la llaga, como, ¿qué haces cuando te secuestran un familiar? Ese otro. Es difícil, esto es un tema muy, muy difícil. ¿Qué dirías, Wenceslao? Bueno, ahí reconocer que las personas actúan de manera incorrecta por confusión. Si alguien roba, si alguien mata, si se hace una guerra, siempre es por egoísmo, siempre es por intereses de obtener dinero, de obtener poder, de obtener fama, y precisamente estamos haciendo a un lado lo que los demás pueden experimentar. Es de nueva vez este egoísmo, esta importancia de nosotros mismos, la que nos hace brincarnos la ética. Nos brincamos la ética cuando hacemos daño hacia los demás. Entonces, secuestramos a una persona por dinero. ¿Qué está pasando? Me estoy dando más importancia a mí mismo que a lo que la persona secuestrada pueda experimentar y sus familiares. Entonces, es de nueva vez el problema, dice el budismo, es el que nos estamos dando más importancia a nosotros mismos que a los demás. Y nos estamos brincando ese respeto tan importante del que hablaba Manuel Sonora, claro. Que surge de un amor básico en nosotros mismos y en los demás, que tenemos que dar lugar a él, ¿no? ¿Y qué haces con eso? Hablo de la persona víctima, hablo de la persona que está sufriendo la pérdida de un familiar o ella misma. ¿Qué haces con eso de acuerdo al budismo? Miren, nunca el generar odio y enojo nunca me va a beneficiar. La violencia nunca se va a curar con violencia, entonces yo puedo tratar de reclamar mis derechos, pedir que se libere a la persona, puedo trabajar en perdonar, eso es lo que me va a sanar, y reconocer ese daño, nunca hacer ese daño, nunca, yo me doy cuenta de lo perjudicial que es y no por eso lo voy a hacer. En el caso del budismo decimos, bueno, lo negativo que nos pasa no es para que lo repitamos. Podemos, todo lo que nos ocurre de manera negativa desde el punto de vista budista es el florecimiento de nuestro propio karma. Esto quiere decir que yo actué negativamente en el pasado y esto me floreció ahora. Pero con este evento, esa cuenta ha quedado saldada y yo ya no tengo por qué repetirlo. Me doy cuenta de lo negativo que fue y de ahora en adelante cultivo esta actitud ética de no dañar a los demás, ¿sí? De más bien beneficiar a los demás. Gracias, Eduardo. Wenceslao. Eduardo, por favor, decías que tomabas la palabra. Respecto del mismo caso de la persona secuestrada, quien secuestra, suele pasar esto, cuando yo no me conozco lo suficiente, cuando yo no he tenido el tiempo de amarme, digamos, de una manera lo suficientemente buena, es fácil que yo dañe a otro. Cuando yo tengo una relación conmigo mismo, me conozco, me quiero, entiendo y puedo ser empático con el otro y es difícil que lo lastime, que lastime a los demás. Entonces el judaísmo pues va a la inversa, ¿no? No es tanto, sí es el otro, pero primero tengo que saber quién soy yo. En el momento que soy un ser relativamente completo, digo relativamente completo porque nunca deja de complementarse y de crecer, es más difícil que yo dañe, que lastime. Entonces, más que, aquí ya estamos hablando de una circunstancia en la que el daño ya está hecho. En el judaísmo lo que se procura es ir desde antes, en la cuestión educativa, espiritualmente hablando, religiosamente hablando, en el conocerte, en el quererte, el saber
ya sabiendas de esto, reitero, es muy difícil que entonces lastimemos al otro. Aunque incluso para conocerte te conoces en el rostro del otro. Exactamente, exactamente. Vas conociéndote en el otro, te construyes como ser humano junto con el otro. Por eso las naciones, es decir, el Go y los Goim, las naciones, aparecen mucho en el discurso religioso del judaísmo. ¿Sí? Los otros. Miguel Ángel Valencia dice, Virginia, ¿ofrecen algún diplomado en filosofía o teología en tu congregación? No llegamos a tanto todavía. No. Ofrecemos cursos y si quieren estar al tanto de esto, pueden ver en mi página de Facebook, Virginia Isingrini. Ahí pueden ver en la página, voy subiendo los cursos que se van programando cada vez. Muy bien. Conchita Melchor, excelente el programa de hoy. Bueno, muchas gracias por estarnos escuchando y dándole sentido a nuestro trabajo. Son el otro que nos escucha, qué maravilla. Sin ustedes simplemente nada que hacer, ¿verdad? Vamos, si les parece, a comentarios finales. Nos queda poco tiempo, cada uno de ustedes, para amarrar un poco la idea y reafirmar nuestro punto de vista de acuerdo cada quien a su creencia. Por favor, Manuel, ¿quieres cerrar? Adelante. Sí, pues yo hago una invitación a que realmente nos interesemos por conocernos mejor. No podemos amar a algo o a alguien que no conocemos. Entonces, del conocimiento va a nacer el amor, el respeto y sobre todo la convivencia que nos va a llevar a esa paz universal que tanto anhelamos. Muchas gracias. Eduardo Cabrera. Englobando la cuestión del judaísmo. El judaísmo no es proselitista por una cuestión. Se entiende que los justos de las naciones estarán en el Olam Abba, en el mundo por venir o en la era mesiánica, sin necesidad de ser judíos. Entonces, desde esta perspectiva es como nosotros vemos que está bien que exista la diferencia, es muy necesaria la diferencia, es muy bueno el otro, pero también somos buenos nosotros, cada quien desde su lugar. Entonces, tomando en cuenta que esto nos dice la tradición, que no hay que mover, no hay que ir a decir al otro, está mal lo que crees, está mal lo que piensas, sé como yo para que entonces te acerques a Dios. No. Desde donde estás te puedes acercar a Dios y yo de donde estoy me puedo acercar a Dios. Si en el lugar que estás parece ser que no estás acercándote a la divinidad, pues puedes buscar en otros lados, ¿no? Y esa es la digamos, cuestión final del judaísmo, aceptar la diferencia, realmente verla, aceptarla y tomarla como parte del plan divino. Esto de la diferencia, si bien Dios es uno, en la diversidad esta unidad de Dios se manifiesta y es buena. Por favor, Wenceslao. Sí, pues aquí el punto más importante en este tema, diría yo, es, para la visión budista, es reconocer que el otro tiene el mismo deseo que tú tienes de ser feliz, con la misma intensidad. Retomando lo que decía aquí nuestro compañero Manuel, bien importante conocer al otro, es básico para que surja ese amor. Y un paso previo es, diría el budismo, es tener una mente atenta, que pueda percibir la realidad, que te puedas dar cuenta de lo que está sucediendo. Para esto hay que cultivar salud mental, para estar en el presente, poder observar con claridad qué es lo que está sucediendo y separar de cuáles son nuestras proyecciones falsas que hacemos sobre la realidad. Entonces hay que ubicarnos con los pies en la tierra, ver con claridad y reconocer este deseo de todos de ser felices y de dejar de sufrir. Gracias, Wenceslao. Virginia. Bueno, yo diría que estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, conocer al otro, pero yo lo pondría de la mano con conocerme a mí mismo. Creo que un escollo, un obstáculo muy grande es la presencia del límite humano, no visto, no reconocido, no aceptado. En el otro, obviamente, porque es el más evidente, pero ante todo en mí. No habrá diálogo, no habrá acercamiento al otro hasta cuando yo no me dé cuenta que no soy omnipotente y que soy providencialmente y bendecida por Dios, limitada, pobre y necesitada del otro. Ahí está, amigos nuestros. Y ese conocerte a ti mismo, bueno, ya lo decían los griegos desde el siglo V antes de Cristo. Ese ha sido el reto, conócete a ti mismo, y parece algo muy sencillo. Te toma la vida entera conocerte, como bien dicen, tus limitaciones, pero también tus anhelos y saber que los demás tienen todos esos anhelos. Hoy hemos estado con ustedes y no puedo dejar de recordar una frase una pregunta que le hicieron al Dalai Lama en una ocasión de ¿cuál es? Y tengo ese libro que me interesó mucho porque era un diálogo entre católicos y budistas, y decían, ¿cuál es la mejor religión? Y decía el Dalai Lama, aquella en la que naciste, aquella que te dio identidad, aquella en la que estás.
Y volviendo a lo que decías también, Eduardo Cabrera, pues desde donde estás puedes buscar a Dios, ¿no? Decía el Padre Manuel. Pues bueno. La próxima reunión. La próxima reunión. También vamos a continuar hablando en vivo con usted, ahora sí que encontrándonos con usted. ¿Cuándo, Virginia? Va a ser el viernes 24 ¿De? Viernes 24 de abril, Abril. de 7 a 8 de la noche. Lo volveremos a recordar, lo subiremos en el Face, donde se realizó la primera, ya en Atemajac, en la calle Flores Magón 28. Ahí los esperamos todos y los esperamos de distintas confesiones también. Así es. No solo de los católicos. Qué maravilla. La primera ocasión fue espléndido, ¿eh? Estuvimos la casa llena, estaba lloviendo Sí. y bueno, sin embargo fue una reunión de encuentro muy, muy gratificante y nos sentimos todos muy, muy contentos de Los encontrarnos. esperamos para construir una sola familia. Me parece estupendo. Amigos, llegamos al final. ¿Qué tiempo tenemos, Barchita, por favor, para despedir nuestro minuto y medio para despedir? Bueno, yo aprovecho para agradecer justamente a Barcha, a nuestros compañeros, a Ángeles, a Claudia y a cada uno de ustedes, a nuestros invitados de hoy, por supuesto, agradecer a Wenceslao Moró, a Manuel Sonora, a Virginia Singrini, a Mora Eduardo. Y recuerde, si usted quiere participar, es de otra congregación, llámenos y participe. Un teléfono para las terapias rápidamente, Virginia. Sí, rapidísimamente, el Centro de Ayuda de Apoyo para Adolescentes y ¿Gratuito? Jóvenes que tienen problemas de depresión, tentativa de suicidio, dificultad de la identificación sexual. Tenemos un centro de apoyo para ellos. Pueden llamar al número celular 044-333-66-21-28-3. Es una manera para ayudar y construir diálogo en el mundo. Muy bien, pues ahora sí llegamos al final. Espero que haya resultado de interés, motivante, ojalá que inspirador este programa para todos ustedes. Desde cualquier lugar se puede buscar a Dios. Esto es importante, buscar el amor, buscar el encuentro, el rostro del otro. Es todo por hoy. Gracias y lo esperamos mañana aquí en C7 Cultura. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.